El silencio que siguió a las palabras de Dolores fue más ensordecedor que cualquier grito. El aire del elegante salón se espesó como miel amarga, cargado del aroma a rosas marchitas que siempre emanaba del perfume francés que usaba religiosamente. Las cortinas de seda dorada filtraban la luz del atardecer, creando sombras largas que parecían dedos acusadores sobre el suelo de mármol italiano. «Eres inútil, Sofía, una fracasada que no sirve para nada». Sus ojos brillaban con una crueldad que había perfeccionado durante décadas, mientras yo permanecía de pie frente a la chimenea apagada, con las manos temblorosas sosteniendo los papeles que acababan de sellar mi ruina. El papel se sentía áspero entre mis dedos sudorosos, cada línea del contrato de venta una puñalada más en mi dignidad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo resonando contra las paredes forradas de terciopelo. «Respira, Sofía, solo respira», me decía a mí misma, tratando de mantener la compostura mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pero lo que más me dolió no fueron sus insultos, no. Lo que me partió el alma en pedazos fue ver cómo Luis, mi marido de 8 años, el hombre por el que había sacrificado todo, simplemente asintió desde su sillón de cuero inglés, sin mirarme, sin defenderme. Sus ojos permanecían fijos en el suelo de mármol, contando las vetas grises como si fueran las cuentas de un rosario. Solo un movimiento casi imperceptible de su cabeza que confirmaba cada palabra venenosa que había salido de la boca de su madre. El reloj de péndulo de la esquina marcaba cada segundo con un tic-tac que se había vuelto ensordecedor. Tic-tac, como una cuenta regresiva hacia mi destrucción. «Tienes razón, mamá», murmuró Luis con esa voz débil que había aprendido a odiar, la misma que usaba cuando pedía dinero o cuando me prometía cambiar. Sus manos, que una vez habían sostenido las mías con ternura, ahora jugueteaban nerviosamente con la manga de su suéter de cachemira. «¿Cuándo se volvió tan cobarde?», pensé, recordando al hombre confiado del que me había enamorado. ¿O siempre fue así y yo simplemente me negué a verlo? Sofía nunca entendió cómo funcionan las finanzas de una familia como la nuestra. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. No aquí, no delante de ella. El nudo en la garganta se apretaba más con cada respiración, pero mantuve la barbilla alta. Dolores observaba cada uno de mis movimientos como un halcón esperando el momento perfecto para atacar. Había ganado otra batalla en esta guerra silenciosa que llevábamos librando desde el día en que me casé con su precioso hijo. Dolores sonrió con satisfacción, revelando esos dientes perfectos que seguramente le habían costado más de lo que mis padres ganaron en todo un año. Sus labios, pintados de un rojo sangre que contrastaba grotescamente con su piel pálida, se curvaron hacia arriba como una media luna malévola. El aire se llenó del sonido sutil de sus nuñas tamburilando contra el cristal de su copa de brandy, un ritmo hipnótico que marcaba su victoria. 368.000 euros, repitió, saboreando cada cifra como si fuera champán caro. Cada número resonó en la habitación como una campana funeral. Eso es lo que costó salvar a Luis de la bancarrota. Y tú, querida nuera, vendiste la casa de tus padres muertos para pagarlo. ¡Qué noble! ¡Qué patético! La casa de papá y mamá. Mi mente retrocedió involuntariamente a esa pequeña casa de piedra con las contraventanas azules que papá pintaba cada primavera. Podía aún oler el aroma a café y canela que mamá preparaba cada domingo, sentir la textura rugosa de las paredes donde habían crecido las enredaderas que ella cuidaba con tanto amor. Todo eso convertido en números en una cuenta bancaria que no era ni siquiera mía. Mi mente retrocedió a ese día horrible hace 3 meses, cuando descubrí que Luis había perdido todo nuestro dinero en inversiones estúpidas. Había confiado en él ciegamente, permitiéndole manejar nuestras finanzas porque era lo que se esperaba de un buen marido. «Qué estúpida fui», pensé, recordando cómo había firmado cada documento sin leer, cómo había entregado las llaves de mi independencia con una sonrisa.
La casa que mis padres habían comprado con tanto esfuerzo, trabajando dobles turnos en la fábrica textil, ahorrando cada euro durante 30 años, se convirtió en la solución a los problemas de un hombre que nunca tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Por supuesto, continuó Dolores, paseándose por el salón como una reina en su corte, sus tacones Louboutin repiqueteando contra el mármol en un staccato amenazante. El sonido reverberaba entre las paredes, cada paso marcando mi humillación. Ahora que Luis está libre de deudas, puede comenzar de nuevo. Y nosotros hemos decidido que sería mejor si lo hiciera solo. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Luis seguía sin mirarme, jugando nerviosamente con su teléfono móvil, el mismo iPhone que habían comprado con mi dinero para reemplazar el que había perdido cuando embargaron todos sus bienes. La pantalla reflejaba la luz del atardecer, creando destellos que me lastimaban los ojos ya hinchados de contener las lágrimas. ¿Solo? Logré susurrar, aunque mi voz sonaba como papel de lija, áspera y quebrada. Oh, sí, querida. ¿No se lo has dicho, Luis? La sonrisa de Dolores se amplió hasta convertirse en algo grotesco, una muesca que transformó su rostro patricio en una máscara de crueldad. Mi hijo ha decidido que necesita un cambio, un nuevo comienzo. Y francamente, después de verte fracasar tan estrepitosamente en salvaguardar el futuro de esta familia, creo que es lo mejor para todos. Fue entonces cuando algo se quebró dentro de mí. No fue un sonido audible, sino más bien como el crujido del hielo cuando finalmente cede bajo presión. Sentí como cada fibra de mi ser se desgarraba, como si hubieran arrancado de cuajo todo lo que una vez fui. 8 años de humillaciones, de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propio matrimonio, de sacrificar mis sueños de ser arquitecta, mi carrera, mis ahorros, mi herencia, todo para mantener feliz a un hombre que no tenía la columna vertebral para defenderme ni siquiera en este momento. Es suficiente, pensé, sintiendo cómo algo nuevo y feroz despertaba en mi pecho. La historia había comenzado mucho antes de ese momento devastador. Recordé vívidamente el día en que conocí a Luis en la universidad. Era estudiante de administración de empresas, yo de psicología. Parecía tan seguro de sí mismo entonces, con esa sonrisa que iluminaba los pasillos del edificio de ciencias sociales y esa forma de caminar como si el mundo le perteneciera. Tan diferente del hombre débil que tenía delante ahora. Pero quizás las señales siempre estuvieron ahí, escondidas detrás de esa fachada de confianza fabricada, y yo estaba demasiado enamorada para verlas o demasiado esperanzada para querer reconocerlas. Dolores apareció en mi vida como una tormenta el día después de nuestro compromiso. El recuerdo aún me erizaba la piel. Llegó a nuestro pequeño apartamento sin avisar, sus tacones resonando como martillazos contra el piso de madera mientras inspeccionaba cada rincón con la mirada crítica de un tasador inmobiliario. El aire se llenó instantáneamente de su perfume caro y sofocante, una fragancia que desde entonces asociaría siempre con la sensación de peligro inminente. ¿Aquí es donde planeas vivir con mi hijo?, había preguntado, sus dedos enguantados tocando los muebles como si pudieran contagiarle alguna enfermedad. Su voz destilaba desdén, cada palabra cuidadosamente modulada para herir sin parecer grosera. Recordaba cómo mi corazón se aceleró, cómo Luis inmediatamente se encogió a mi lado como un niño regañado. Desde el principio, estableció reglas no escritas pero inquebrantables. La cena de los domingos era obligatoria en su casa, servida puntualmente a las 2 de la tarde en su comedor formal que olía a cera de muebles y autoritarismo. Nuestras vacaciones debían ser aprobadas por ella primero, sometidas a un interrogatorio exhaustivo sobre destinos, presupuestos y apropiados para la familia Martínez.
Incluso nuestros planes de tener hijos fueron sometidos a su escrutinio despiadado. No hasta que demuestren que pueden mantenerse económicamente sin depender de nadie, había declarado, como si fuéramos adolescentes irresponsables jugando a ser adultos. Luis nunca cuestionó nada de esto. «Es mi madre, Sofía, solo quiere lo mejor para nosotros», era su respuesta estándar cada vez que yo intentaba establecer límites, sus ojos evitando los míos mientras pronunciaba esas palabras ensayadas. Gradualmente, como quien se acostumbra al frío hasta que ya no lo siente, aprendí que era más fácil ceder que luchar. Era más fácil sonreír y asentir que enfrentar las lágrimas manipuladoras y los reproches dramáticos de Luis cada vez que su madre se sentía irrespetada por la mujer que había elegido. El primer gran sacrificio llegó cuando decidimos comprar nuestra primera casa. Yo había ahorrado durante años trabajando como psicóloga en una clínica privada, además de hacer terapia freelance los fines de semana, contando cada peso con la disciplina de quien conoce el valor del esfuerzo. Tenía suficiente para el enganche de una casa modesta pero hermosa, en un barrio que me encantaba, donde los jacarandás florecían en primavera y los niños jugaban seguros en las calles. Pero Dolores tenía otros planes que no incluían mi felicidad. «Esa zona está llena de gente común», había dicho, con desprecio, arruñando la nariz como si hubiera olido algo descompuesto. Sus labios, siempre pintados de un rojo intenso que parecía sangre seca, se curvaron en una mueca de disgusto. La palabra reputación salió de su boca como una oración sagrada, cargada de un peso que yo no entendía, pero que Luis absorbía como el Evangelio. Terminamos comprando una casa 3 veces más cara en el barrio que ella aprobaba, una monstruosidad de mármol y pretensión donde cada habitación se sentía fría y ajena, lo que significó que tuve que trabajar turnos dobles durante 2 años para poder cubrir la hipoteca. Mis manos desarrollaron callos de tanto escribir reportes psicológicos, mis ojos se llenaron de líneas de expresión por las noches en vela revisando casos. Luis contribuía, por supuesto, pero su salario como ejecutivo junior apenas cubría sus gastos personales y las inversiones que su madre le recomendaba constantemente con la sabiduría de quien nunca había trabajado un día en su vida. También noté cómo Dolores había comenzado a infiltrarse en cada aspecto de nuestro matrimonio como una hiedra venenosa. Sabía exactamente cuánto ganaba yo, cuánto gastábamos en comida, incluso qué marca de productos de limpieza usaba. Luis le contaba todo, cada detalle íntimo de nuestras vidas, justificándolo como cercanía familiar, con la naturalidad de quien no ve nada extraño en traicionar la intimidad conyugal. Pero yo sentía que estaba viviendo en una pecera, siendo observada y juzgada constantemente por ojos que nunca parpadeaban. El punto de inflexión llegó cuando mis padres murieron en un accidente automovilístico. Era mi única familia, y su pérdida me destrozó con la violencia de un terremoto que arrasa con todo lo conocido. Durante el funeral, mientras yo lloraba inconsolablemente bajo la llovizna gris de ese día maldito, Dolores se acercó y susurró en mi oído con la frialdad de una serpiente. «Al menos ahora podrás concentrarte completamente en ser una buena esposa para Luis, sin distracciones». Sus palabras fueron como una bofetada helada, pero estaba demasiado sumida en el dolor para procesarlas completamente en ese momento. Solo semanas después, cuando el abogado me explicó que había heredado la casa de mis padres, además de sus ahorros modestos, comencé a entender la dimensión real y escalofriante de lo que había dicho. Luis y su madre inmediatamente comenzaron a hacer sugerencias sobre qué hacer con mi herencia, acechando mi vulnerabilidad como buitres hambrientos. «Podrías vender la casa de tus padres y usar el dinero para inversiones más inteligentes», sugirió Dolores durante una de nuestras cenas dominicales obligatorias,
cortando su carne con precisión quirúrgica. Luis tiene contactos excelentes en el mundo financiero. Yo me resistí inicialmente, aferrándome a lo único que quedaba de mi vida anterior. Esa casa contenía todos mis recuerdos de infancia. Cada habitación estaba impregnada de amor y risas que ahora parecían ecos de un mundo perdido. Pero Luis comenzó una campaña sutil pero constante de presión emocional, un goteo venenoso diseñado para erosionar mi resistencia. ¿No confías en mí, Sofía? Después de todos estos años, ¿todavía no confías en mi criterio? Sus ojos se llenaban de lágrimas fabricadas cada vez que yo mencionaba mantener la casa, como si mi apego sentimental fuera una traición personal hacia él y hacia todo lo que representábamos como pareja. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuántas capas de mentiras la cubran. En mi caso, llegó en forma de una llamada telefónica equivocada un martes por la mañana, mientras Luis se duchaba antes de irse al trabajo. El vapor del agua caliente se filtraba por debajo de la puerta del baño, empañando los espejos del pasillo, cuando su teléfono comenzó a sonar con esa melodía irritante que había elegido para las llamadas de trabajo. Sin pensar, contesté mientras removía distraídamente el café que se enfriaba en mi taza. «Luis, soy Roberto del banco. Necesito confirmar urgentemente la transferencia de 50.000 euros que solicitaste ayer. Los acreedores están presionando y...» Mi mano se detuvo en seco, la cucharilla tintineando contra la cerámica. «Disculpe», lo interrumpí, sintiendo cómo mi estómago se contraía como un puño cerrado. «Luis está en la ducha. Soy su esposa. ¿De qué transferencia está hablando?» El silencio del otro lado fue ensordecedor, roto solo por el sonido lejano de la ducha que seguía corriendo. Podía escuchar la respiración nerviosa del hombre al teléfono, probablemente dándose cuenta de su error monumental. «Oh, yo pensé que usted estaba al tanto. Quizá deba hablar directamente con el señor Martínez cuando esté disponible». Colgó rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la sospecha había sido plantada y comenzó a crecer como una mala hierba venenosa en mi mente. Me quedé allí, parada en la cocina que olía a café amargo y al desinfectante de limón que usaba todas las mañanas, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba ligeramente bajo mis pies. Durante los siguientes días, comencé a prestar atención a cosas que antes había ignorado, como si hubiera quitado una venda de mis ojos. Las llamadas telefónicas susurradas que Luis recibía a horas extrañas cuando pensaba que yo dormía, su voz convirtiéndose en un murmullo grave que se filtraba a través de las paredes. La forma en que se ponía nervioso cuando llegaba el correo, sus dedos temblando imperceptiblemente mientras revisaba los sobres con una sonrisa forzada. Sus ausencias cada vez más frecuentes los fines de semana, siempre con excusas vagas sobre reuniones de negocios, que ahora sonaban huecas y ensayadas. Una semana después, mientras organizaba papeles en nuestro estudio, esa habitación que siempre olía a madera vieja y al ambientador de vainilla que Luis insistía en usar, encontré una carpeta escondida detrás de otros documentos. Estaba metida entre unos manuales polvorientos, como si alguien hubiera intentado ocultarla a toda prisa. Mi nombre estaba en la etiqueta, escrito con la letra cuidadosa de Luis, pero el contenido era devastador. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias masivas de mi herencia a cuentas que no reconocía, números rojos que parecían gritar desde el papel blanco, contratos de inversión firmados con mi nombre, pero con una caligrafía que claramente no era mía. Los trazos eran más angulosos, más masculinos, y lo más impactante de todo, un poder notarial que aparentemente yo había firmado, otorgándole a Luis control total sobre todos mis bienes. La firma era una imitación burda de la mía, pero lo suficientemente convincente para pasar desapercibida en una revisión superficial. Las manos me temblaban mientras revisaba documento tras documento, el papel crujiendo entre mis dedos sudorosos. 368.000 euros. Esa era la suma total de todo lo que mis padres habían trabajado durante 30 años para ahorrar, cada euro ganado con esfuerzo en la pequeña ferretería que habían manejado juntos, más el valor de la casa amarilla con ventanas azules que habían comprado cuando yo tenía 5 años. Todo había desaparecido en una serie de inversiones que, según los papeles, habían fracasado estrepitosamente. Pero había algo más en la carpeta.
algo que hizo que mi sangre se helara y que el aire del estudio se sintiera repentinamente denso y asfixiante. Una serie de mensajes impresos entre Luis y su madre, fechados apenas 3 semanas después del funeral de mis padres, cuando yo aún usaba vestidos negros y lloraba todas las noches. ¿Ya tienes acceso a sus cuentas?, preguntaba Dolores en uno de los mensajes, sus palabras cargadas de una impaciencia codiciosa que pude imaginar perfectamente. Aún no completamente. Es más desconfiada de lo que esperaba, respondía Luis. Recordé entonces sus abrazos extralargos durante esos días, que yo había interpretado como consuelo, pero que ahora se revelaban como calculada manipulación. Necesita ser más convincente. Una esposa debe confiar en su marido. Es tu deber como cabeza de familia tomar estas decisiones. Lo sé, mamá. Dame tiempo. La tengo casi convencida. Los mensajes continuaban durante semanas, detallando exactamente cómo manipularme emocionalmente, qué palabras usar para hacer que me sintiera culpable por no confiar en él, incluso consejos específicos sobre cuándo actuar más cariñoso para bajar mis defensas. Era un manual de manipulación psicológica aplicado a mi propia vida. El mensaje final era de apenas 2 días atrás. Todo está perdido. Los abogados de los acreedores están amenazando con acciones legales. Necesitamos un plan B urgentemente. La respuesta de Dolores fue escalofriante en su frialdad. Ya es hora de que tomes una decisión, Luis. O ella o tu futuro. No puedes tener ambos. Me senté en el suelo del estudio, rodeada de evidencia de la traición más profunda que había experimentado en mi vida, y lloré. El parquet se sentía frío contra mis piernas, y el olor a vainilla del ambientador ahora me resultaba nauseabundo. No lágrimas de tristeza, sino de rabia pura y cristalina que quemaba detrás de mis párpados. Había sido una idiota, una ingenua completa que había entregado su vida entera a un hombre que la había visto únicamente como un recurso financiero a explotar. Pero mientras lloraba, sintiendo cómo las lágrimas caían sobre los documentos y manchaban la tinta, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Una frialdad calculadora que nunca antes había sentido, como hielo formándose en mis venas. Dolor y traición son emociones destructivas, pero cuando se combinan con inteligencia y determinación, pueden convertirse en herramientas muy poderosas. Durante los siguientes días, me convertí en una actriz consumada. Sonreí cuando Luis llegaba a casa, esa sonrisa que había perfeccionado frente al baño del baño. Le pregunté sobre su día con interés genuino aparente, mientras internamente catalogaba cada mentira que salía de sus labios. Incluso preparé su plato favorito, ese guiso con papas que tanto le gustaba, y actué como la esposa perfecta que él había estado manipulando durante todos estos años. Pero secretamente comencé mi propia investigación. Contraté a un investigador privado para que rastreara exactamente dónde había ido mi dinero. Consulté con un abogado especializado en fraude financiero sobre mis opciones legales, y lo más importante, comencé a documentar todo. Cada conversación extraña, cada mentira pequeña, cada momento en que Luis mostraba su verdadera naturaleza quedaba registrado en un cuaderno que escondía entre mis libros de cocina. La guerra había comenzado, aunque él aún no lo sabía. La venganza no es un plato que se sirve frío por casualidad. Requiere paciencia, planificación meticulosa y, sobre todo, la capacidad de pensar varios movimientos por delante, como en una partida de ajedrez mortal. Durante las siguientes semanas, mientras mantenía la fachada de esposa obediente, mi mente trabajaba incansablemente diseñando la caída perfecta de Luis y su madre. El investigador privado que había contratado, un hombre mayor llamado Fernando, con 30 años de experiencia en casos de fraude, me presentó un informe que era aún más devastador de lo que había imaginado. «Señora Martínez»,
me dijo durante nuestra reunión secreta en un café alejado de mi barrio. Lo que su esposo ha hecho no es solo éticamente reprobable, es completamente ilegal. Los documentos que había encontrado en casa eran solo la punta del iceberg. Fernando había descubierto una red compleja de cuentas falsas, firmas forjadas y transferencias fraudulentas que se remontaban a 3 años atrás. Luis no había perdido mi dinero en inversiones fallidas como creía inicialmente. Lo había desviado sistemáticamente a cuentas controladas por su madre, quien a su vez lo había utilizado para pagar deudas de juego de las que yo no tenía ni idea. Su suegra es más inteligente de lo que parece, continuó Fernando, mostrándome los registros bancarios. Utilizó el dinero para comprar propiedades a nombre de empresas fantasma. Después, las vendió con ganancias y transfirió los beneficios de vuelta a cuentas en el extranjero. Es un esquema de lavado de dinero bastante sofisticado. Mi psicólogo me había enseñado que las personas más peligrosas son aquellas que combinan inteligencia con una completa falta de empatía. Dolores encajaba perfectamente en esa descripción. Había orquestado no solo el robo de mi herencia, sino también la destrucción sistemática de mi autoestima para asegurarse de que nunca sospecharía o me rebelaría. ¿Qué opciones tengo legalmente?, pregunté, aunque ya había comenzado a formular mi propio plan. Muchas, respondió Fernando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero. Estamos hablando de delitos graves que podrían resultar en varios años de prisión para ambos. Pero... Los procesos legales son lentos y costosos, y durante el tiempo que tome procesar el caso, es muy probable que trasladen los activos restantes fuera de nuestro alcance. La justicia oficial tiene sus limitaciones. Entendí perfectamente lo que estaba insinuando. A veces, la justicia más efectiva es la que uno mismo administra. Durante las siguientes semanas desarrollé un plan que era tan elegante en su simplicidad como devastador en sus consecuencias. Conocía a Luis y a Dolores mejor que nadie. Sabía exactamente cuáles eran sus puntos débiles, sus miedos más profundos y, más importante, cómo usar su propia arrogancia en su contra. El primer paso era establecer mi propia red de espionaje. Comencé a cultivar relaciones con las empleadas domésticas de Dolores, especialmente con Carmen, la ama de casa que había trabajado para la familia durante 15 años. Dolores y Luis se mantienen comunicados, me confesó Carmen durante una de nuestras conversaciones casuales mientras tomábamos café. Esa mujer es un demonio, pero tiene tanto poder, tanta influencia, nadie se atreve a contradecirla. ¿Y si hubiera una manera de cambiar eso?, le pregunté cuidadosamente. Los ojos de Carmen se iluminaron con una mezcla de esperanza y cautela. ¿Qué tiene en mente, señora? No le revelé todos los detalles, por supuesto, pero la recluté como mi informante dentro de la casa de Dolores. Carmen comenzó a proporcionarme información valiosa sobre las rutinas diarias de mi suegra, sus llamadas telefónicas importantes y, más crucialmente, las fechas de sus reuniones con abogados y contadores. El segundo elemento de mi plan involucraba explotar la relación tóxica entre Luis y su madre. A pesar de toda su codependencia, había grietas en su alianza. Luis resentía secretamente el control que Dolores ejercía sobre él, aunque nunca había tenido el coraje de revelarse abiertamente. Comencé sutilmente plantando semillas de duda durante nuestras conversaciones nocturnas. Tu madre parecía muy nerviosa durante la cena de ayer. ¿Está todo bien con sus finanzas? ¿O no te parece extraño que tenga tantas reuniones con abogados últimamente?
Luis, siendo naturalmente paranoico debido a su culpa, comenzó a interpretar estas observaciones inocentes como señales de que algo andaba mal. Empezó a cuestionar a su madre sobre cosas que antes aceptaba sin pensar, lo que por supuesto la irritaba enormemente. El tercer y más delicado aspecto de mi plan requería que me convirtiera en todo lo contrario de lo que había sido durante 8 años. En lugar de ser la esposa sumisa y complaciente, comencé gradualmente a mostrar signos de independencia y fortaleza que Luis encontraba profundamente perturbadores. Regresé al gimnasio y comencé a cuidar mi apariencia física con una intensidad que no había mostrado en años. Retomé contacto con amigos de la universidad que había perdido durante mi matrimonio. Más importante, comencé a tomar decisiones pequeñas, pero visibles, sin consultar primero con Luis o su madre. ¿Dónde estabas?, me preguntó Luis una noche cuando llegué a casa después de cenar con una antigua compañera de clase. «Con María Elena», respondí casualmente, sin ofrecer más detalles. Era la primera vez en años que no le daba una explicación completa de mis actividades, y pude ver cómo su incomodidad crecía. Los hombres como Luis necesitan control para sentirse seguros. Cuando ese control comienza a deslizarse, entran en pánico. La noche anterior a mi confrontación final con Dolores, apenas pude dormir, no por nervios, sino por la anticipación pura de ver cómo se desenvolvería el plan que había estado gestando durante meses. Cada pieza estaba en su lugar, cada movimiento había sido calculado cuidadosamente. Todo lo que necesitaba era que Luis y su madre siguieran siendo exactamente quienes eran, arrogantes, codiciosos y completamente incapaces de imaginar que la inútil Sofía pudiera representar una amenaza real para ellos. La llamada llegó exactamente como Fernando había predicho que llegaría. «Sofía», dijo Luis con esa voz falsamente preocupada que había perfeccionado. «Necesitamos hablar. Mamá quiere vernos esta tarde. Es importante». «¿Sobre qué?», pregunté, aunque por supuesto ya sabía la respuesta. «Sobre nuestro futuro. Sobre nosotros». Perfecto. Habían decidido que era hora de deshacerse de mí oficialmente, ahora que ya no tenían nada más que robar. Probablemente habían consultado con sus abogados y llegado a la conclusión de que un divorcio rápido y silencioso sería la forma más limpia de cerrar este capítulo de sus vidas. Llegué a la mansión de Dolores esa tarde vestida con el mismo conjunto que había usado el día de mi boda. Un vestido azul marino que Luis había dicho que me hacía ver respetable. Quería que recordaran exactamente qué habían destruido. Carmen me abrió la puerta y me dirigió una mirada que contenía tanto apoyo como advertencia. «Están en el salón principal», murmuró. «Y, señora, tenga cuidado». Dolores estaba sentada en su silla favorita, una reliquia victoriana tapizada en terciopelo rojo que siempre me había parecido un trono. Luis permanecía de pie junto a la ventana, evitando mi mirada como siempre hacía cuando sabía que estaba a punto de herirme. Los papeles del divorcio estaban visiblemente dispuestos sobre la mesa de centro de cristal junto con una pluma elegante que sin duda esperaban que usara para firmar mi humillación. «Siéntate, querida», dijo Dolores con esa sonrisa falsa que reservaba para las ocasiones en que estaba a punto de destronar a alguien. «Tenemos que discutir el futuro». Me senté en el sofá opuesto, cruzando las manos sobre mi regazo en una postura que había practicado para parecer vulnerable y derrotada. ¿El futuro? Sí, el futuro, específicamente de Luis. Como habrás notado, los últimos meses han sido desafiantes financieramente hablando. Las inversiones no salieron como esperábamos. La forma en que dijo inversiones con una inocencia fingida habría sido cómica si no hubiera sido tan cruel.
Estaba sentada ahí, robándome directamente en la cara, mientras fingía que había sido una víctima de las circunstancias. Lamentablemente, continuó, esto significa que Luis necesita un nuevo comienzo, un comienzo limpio, sin complicaciones del pasado. ¿Complicaciones?, repetí suavemente. Luis finalmente se giró desde la ventana. Sofía, lo que mi madre está tratando de decir es que, bueno, que quizás no estamos hechos el uno para el otro después de todo. Estos últimos meses me han hecho darme cuenta de que tenemos diferencias irreconciliables. Ahí estaba, la traición final expresada en términos legales asépticos. Después de robar todo lo que tenía, ahora querían deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba con su decoración. Entiendo, dije, y mi voz sonaba exactamente tan quebrada como había planeado que sonara. Supongo que esto significa que quieren el divorcio. Es lo mejor para todos, dijo Dolores, empujando los papeles hacia mí. Hemos ido... Ahí estaba, la traición final expresada en términos legales asépticos. Después de robar todo lo que tenía, ahora querían deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba con su decoración. Entiendo, dije, y mi voz sonaba exactamente tan quebrada como había planeado que sonara. Supongo que esto significa que quieren el divorcio. Es lo mejor para todos, dijo Dolores, empujando los papeles hacia mí. Hemos sido muy generosos con los términos. No pediremos compensación por los gastos que Luis ha incurrido manteniéndote todos estos años. Ahí fue cuando dejé caer la primera bomba. ¿Gastos como los 368,000 euros de mi herencia que Luis perdió? El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pie en el rincón. Luis se había puesto pálido y Dolores había perdido momentáneamente su compostura. «No sé de qué estás hablando», dijo, finalmente, pero su voz había perdido esa confianza arrogante. «Oh, pero yo creo que sí sabes». Saqué de mi bolso una carpeta idéntica a la que había encontrado en casa, excepto que ésta contenía documentos muy diferentes. ¿Quieres que revisemos juntas exactamente dónde fue mi dinero? La transformación en el rostro de Dolores fue fascinante desde una perspectiva psicológica. Vi cómo pasó de la sorpresa a la furia, después al cálculo frío mientras evaluaba rápidamente sus opciones. «No tienes pruebas de nada», dijo, finalmente, pero su voz sonaba menos segura. «¿No las tengo?» Abrí la carpeta y comencé a sacar documentos uno por uno. Estados de cuenta bancarios que muestran las transferencias, registros de las empresas fantasma que compraron propiedades con mi dinero, grabaciones de conversaciones telefónicas entre ustedes dos planeando exactamente cómo manipularme. Luis se dejó caer en una silla, entendiendo finalmente que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. «Sofía, yo puedo explicar...» «¿Qué explicar, Luis? ¿Cómo falsificaste mi firma en documentos legales? ¿Cómo tú y tu madre conspiraron para robar la herencia que mis padres muertos trabajaron toda su vida para dejarme? ¿O tal vez quieres explicar cómo planearon deshacerse de mí una vez que ya no tenía nada más que robar?» Dolores se había recuperado lo suficiente para intentar retomar el control. «Estás hablando de cosas que no entiendes. Luis es tu esposo. Lo que es suyo es tuyo y viceversa. Es así como funcionan los matrimonios». «Tienes razón», dije, y mi voz cambió completamente. La vulnerabilidad fingida desapareció, reemplazada por algo mucho más frío y peligroso. «Tienes razón. Los matrimonios implican compartir, así que permíteme compartir algo contigo». Saqué mi teléfono móvil y reproduje una grabación de audio. La voz de Dolores llenó el salón. «Ya es hora de que tomes una decisión, Luis. O ella o tu futuro. No puedes tenerlos a ambos». «Esa grabación fue obtenida ilegalmente», dijo Dolores, pero ahora había pánico real en su voz. «¿Como los documentos que falsificaron con mi nombre? Interesante cómo la legalidad solo parece importarles cuando los beneficia». Fue entonces cuando dejé caer la bomba nuclear. Pero, ¿saben qué es lo más interesante de todo esto?
Durante los últimos 3 meses, mientras ustedes pensaban que yo estaba siendo la esposa sumisa y derrotada, yo estaba trabajando con abogados especialistas en fraude financiero. Todos esos documentos que acabas de ver han sido presentados oficialmente a las autoridades competentes. Los investigadores están revisando cada transferencia, cada firma falsificada, cada cuenta bancaria que utilizaron para lavar mi dinero. El rostro de Luis se había vuelto de un color gris enfermizo. ¿Qué significa eso? Significa, querido esposo, que ambos van a ir a la cárcel. Los meses que siguieron fueron como observar un dominó gigante colapsar en cámara lenta. Una vez que las autoridades comenzaron a investigar, toda la estructura cuidadosamente construida de mentiras y fraudes de Luis y Dolores se desmoronó con una rapidez que incluso me sorprendió. El sonido del teléfono sonando a las 5 de la mañana había sido la primera grieta en su mundo perfecto. Del otro lado de la línea, la voz nerviosa del abogado de Luis le informaba que los agentes federales estaban en camino. Podía imaginar a Dolores en su camisón de seda importada, con los bigudíes aún puestos, sintiendo cómo el suelo de mármol italiano de su entrada se volvía inestable bajo sus pies descalzos. Lo primero en caer fue la fachada de respetabilidad social que Dolores había cultivado durante décadas. Cuando los investigadores federales llegaron a su mansión con órdenes de cateo, la noticia se extendió por su círculo social exclusivo como un incendio en temporada seca. El eco de sus tacones resonaba por los pasillos vacíos mientras observaba cómo desmantelaban su mundo. Cajones abiertos, documentos esparcidos sobre su mesa de comedor de caoba, computadoras confiscadas como evidencia silenciosa de años de mentiras meticulosamente construidas. Las mismas mujeres que habían sido sus cómplices en años de chismes maliciosos y juicios morales, aquellas que se reunieron. Los meses que siguieron fueron como observar un dominó gigante colapsar en cámara lenta. Una vez que las autoridades comenzaron a investigar, toda la estructura cuidadosamente construida de mentiras y fraudes de Luis y Dolores se desmoronó con una rapidez que incluso me sorprendió. El sonido del teléfono sonando a las 5 de la mañana había sido la primera grieta en su mundo perfecto. Del otro lado de la línea, la voz nerviosa del abogado de Luis le informaba que los agentes federales estaban en camino. Podía imaginar a Dolores en su camisón de seda importada, con los bigudíes aún puestos, sintiendo cómo el suelo de mármol italiano de su entrada se volvía inestable bajo sus pies descalzos. Lo primero en caer fue la fachada de respetabilidad social que Dolores había cultivado durante décadas. Cuando los investigadores federales llegaron a su mansión con órdenes de cateo, la noticia se extendió por su círculo social exclusivo como un incendio en temporada seca. El eco de sus tacones resonaba por los pasillos vacíos mientras observaba cómo desmantelaban su mundo. Cajones abiertos, documentos esparcidos sobre su mesa de comedor de caoba, computadoras confiscadas como evidencia silenciosa de años de mentiras meticulosamente construidas. Las mismas mujeres que habían sido sus cómplices en años de chismes maliciosos y juicios morales, aquellas que se reunían cada jueves en el club para tomar té de jazmín en tazas de porcelana francesa, ahora cruzaban la calle para evitar ser vistas hablando con ella. Carmen Elena, su mejor amiga desde la universidad, quien había sido la madrina de bautizo de Luis, canceló abruptamente su cena semanal sin dar explicaciones. El silencio al otro lado del teléfono se había vuelto más frío que el aire acondicionado de su estudio. No puede estar pasando esto, pensaba Dolores mientras caminaba de un lado a otro sobre su alfombra persa, el tic-tac del reloj antiguo marcando cada segundo de su desgracia con una precisión cruel. Sus manos temblaban mientras intentaba marcar números de teléfono solo para escuchar el zumbido constante de llamadas no contestadas.
Luis perdió su trabajo al segundo día de la investigación. Su empresa, una firma de consultoría financiera que valoraba su reputación por encima de todo, no podía permitirse estar asociada con alguien bajo investigación por fraude y lavado de dinero. El director ejecutivo lo llamó a su oficina, esa misma oficina con vista al centro de la ciudad donde Luis había celebrado tantos contratos exitosos, donde las paredes olían a cuero de los sillones ingleses y café colombiano recién tostado. «¿Entiendes la posición en la que nos pones?», le había dicho su jefe sin siquiera mirarlo a los ojos. Concentrado en firmar documentos mientras hablaba, el sonido de la pluma Cross deslizándose sobre el papel había sellado 8 años de carrera profesional en menos de 5 minutos. Sus antiguos colegas, que antes lo trataban con respeto profesional, que lo invitaban a almorzar en el club ejecutivo donde discutían inversiones entre el aroma del whisky y los puros cubanos, ahora evitaban sus llamadas telefónicas. Roberto, con quien había jugado golf todos los sábados durante 3 años, dejó de responder sus mensajes. La secretaria de Eduardo, su socio en varios proyectos, siempre tenía la misma respuesta: «El señor Eduardo está en una reunión». La humillación social llegó en oleadas. Primero fueron las miradas en el supermercado, susurros detrás de las estanterías de cereales, dedos señalando discretamente mientras fingían examinar productos. Luego vinieron las exclusiones, la invitación al cumpleaños de la esposa del alcalde que nunca llegó, la cancelación súbita de su membresía en el club de golf sin explicación aparente. Pero lo que realmente destrozó a ambos no fueron las consecuencias legales o sociales, fue la humillación pública que llegó como un tsunami mediático. Los periódicos locales cubrieron la historia con titulares sensacionalistas que se exhibían en cada kiosco de la ciudad. Socialité e hijo acusados de robar herencia de viuda. Y la caída de una dinastía, fraude millonario sacude a la élite local. Las fotografías granuladas de Dolores, entrando y saliendo del juzgado, intentando cubrir su rostro con bufandas de seda que antes había usado para demostrar elegancia, ahora servían para ocultar la vergüenza. Luis, con su traje de marca que había comprado con el dinero robado de mi herencia, caminaba con los hombros encorvados, evitando las cámaras que lo seguían como buitres hambrientos. Durante el juicio, que duró 3 meses agotadores en una sala que olía a desinfectante y tensión acumulada, tuve que testificar sobre años de manipulación psicológica y abuso financiero. Cada palabra que pronunciaba desde el estrado resonaba en las paredes forradas de madera, mientras los abogados tomaban notas con bolígrafos que chirriaban contra el papel legal. Fue doloroso revivir cada momento de humillación, recordar las noches llorando sobre estados de cuenta que no entendía, las llamadas telefónicas donde me hacían sentir culpable por preguntar sobre mi propio dinero, los contratos firmados bajo presión en habitaciones donde el aire parecía escasear. Pero también fue catártico, como si cada testimonio fuera una herida que finalmente podía limpiarse y sanar. Por primera vez en 8 años, mi voz fue escuchada por encima del murmullo constante de justificaciones y mentiras. Mi experiencia fue validada por un juez que asentía mientras yo hablaba, por un jurado que me miraba con compasión genuina. Mi dolor fue reconocido como real y significativo, no como los dramitas que Dolores solía describir con desprecio. El abogado defensor intentó desacreditar mi testimonio, pero cada documento, cada transferencia bancaria, cada correo electrónico que los investigadores habían recuperado contaba la misma historia. Un plan sistemático para robarme todo lo que mi difunto esposo había trabajado para construir.